De las otras organizaciones se va a presentar cuando le toque su turno. Bien, nuestra confederación ha trabajado permanentemente en distintas leyes, sobre todo en la mesa del sector público, en la que hemos obtenido beneficios para los asistentes de la educación. Obviamente leyes que cuando fueron aprobadas por este Congreso venían con su financiamiento, pero que tenemos leyes que están desde el año 2016 y que al día de hoy no han sido entregados los beneficios a los asistentes de la educación, que han sido bastante complejos. En eso podemos destacar primero el bono rentas mínimas, que me quiero referir, que es un bono que se dio en la ley de reajuste del año 2015 para aplicar el 2016, que se dio para poder nivelar un poco los sueldos de los asistentes de la educación que tenían un ingreso bajo el ingreso mínimo del que tenía el sector público y a la escala de auxiliares. Pero esta misma escala opera también para todos los estamentos en el caso de los asistentes de la educación, o sea, todos aquellos que ganaban en ese tiempo 339.900 pesos imponibles tenían acceso a un bono de 24.500 pesos. Este bono en la Cámara fue bautizado como el bono Teletón porque tenía la misma cuenta y se estaba llevando en ese minuto a cabo la Teletón. Por eso se bautizó de esa forma. Pero desde el año 2016, o sea, cuando sale esta ley, se adeuda a asistentes de la educación este bono. Y estamos hablando de que no son pocos, son varias comunas a nivel nacional. De hecho, esta es una deuda que se viene arrastrando desde esa fecha y hoy día no se han logrado normalizar o regularizar esta asignación. Se supone que este bono debe ser pagado mensualmente, de acuerdo a la renta que tiene el asistente de la educación, pero eso así no ocurre. Este bono se está recibiendo, de hecho, desde el Ministerio de Educación se están entregando por hasta el momento varios bonos, pero en forma retrasada. De hecho, ahora nos informaron recién de la DEP que se iban a hacer pago de aquellos retrasos que habían desde el 2016 hasta octubre del 2018. O sea, pero todavía esto no se ha concretado. O sea, tenemos, la verdad que mucha gente, muchos asistentes de la educación esperando este beneficio, este bono que ha ido creciendo, porque en todas las leyes de reajuste se ha ido prorrogando y se le ha ido aumentando el mismo porcentaje. Hoy día ya la renta mínima en el sector público para los auxiliares es de 382.573 pesos y el bono mensual asciende a 27.006 pesos. Pero esto, ¿dónde ha sido la mayor complejidad, presidente, presidente medio, honorable diputado? Porque estas leyes las aprobaron ustedes, ¿ya? Ha sido cuando este bono también continúa cuando fue aprobado el Estatuto de los Asistentes de la Educación. ¿Ya? Que esto fue publicada la ley del 2 de octubre del año pasado. Y la gente que está en los servicios locales, lo que hace el Estatuto es entregar un bono compensatorio para llegar a aquella renta mínima nacional que tienen los asistentes de la educación por estamento. La mayor complejidad hoy día está sobre todo en los asistentes de la educación de Costa Araucanía, donde no se les ha pagado ni se les ha nivelado, como dice la ley, como dice el estatuto, no se les ha nivelado su remuneración de acuerdo a la renta mínima que fue aprobada en el estatuto. Hasta el día de hoy no ocurre eso, tampoco se les ha cancelado el retroactivo que tienen del bono de rentas mínimas. Entonces, Costa Araucanía, aparte de que no se les ha pagado respecto a la ley el bono de rentas mínimas, tampoco se le ha pagado lo que es los bienios, que también están aprobados en el estatuto, y es más, tampoco se les ha cancelado, producto del traspaso, las asignaciones familiares. O sea, hay un tremendo problema, sobre todo con el tema de la licencia de aquellos asistentes de la educación que están, no solamente los asistentes de la educación, sino también los docentes, en los servicios locales de Costa Araucanía. Estoy hablando con ellos porque los otros servicios han logrado, en algunos casos, normalizar, pero no al 100%. Esto referente al bono rentas mínimas. Pero también en este Congreso se aprobó en el año 2016 el incentivo al retiro para los asistentes de la educación. Y ese incentivo al retiro, si bien es cierto, se asignaron cupos para los asistentes de la educación que tenían una condición, primero, de
edad, digamos, que eran los primeros que tenían que postular, y después sus condiciones de salud y antigüedad en el sistema. En esa primera oportunidad se asignaron 878 cupos para los años 2016 y 2017. Postularon para los cupos del año 2016 más de 3.200 asistentes de la educación. Obviamente teniendo 378 cupos, de los cuales hoy día se informa por parte del Ministerio de Educación que hay alrededor de un 80% de que se le ha cancelado a aquellos que se les asignó un cupo el año 2016. Pero ya postularon recién ahora, en este año, los que correspondían a la postulación del año 2017. O sea, pero ya llevamos 2 procesos, estamos en el tercer proceso de postulación y todavía no se ha terminado de cancelar a los que recién se les asignó los primeros cupos, ¿ya? Y hay gente que tenemos en los asistentes de la educación, gente que ya ha fallecido esperando este incentivo al retiro, gente que está en pésimas condiciones de salud, esperando también este incentivo al retiro, que está con asignaciones de cupo. Solo puedo hablar como confederación, nosotros llevamos más de 12 asistentes de la educación que aún teniendo este cupo ya fallecieron esperando este incentivo al retiro. Si bien es cierto es heredable, pero la idea no era esa, la idea era que el trabajador pueda gozar y hacer uso de este dinero, de esta conquista que obviamente gracias a ustedes quienes estaban en ese tiempo pudimos luchar para poder mejorar este segundo incentivo al retiro que tenemos los asistentes de la educación, ¿ya? Porque que viene efectivamente a descongestionar también un poco el sistema de tantos asistentes de la educación que tenemos con bastante edad trabajando en el sistema y no se van efectivamente por tener una pensión que no les alcanza ni siquiera para poder vivir. Entonces, en eso del incentivo al retiro es para nosotros una gran preocupación y un gran problema para aquellos asistentes de la educación que están esperando que puedan transferírseles los recursos, sobre todo aquellos que ya postularon en el primer periodo. Y ahora ya recién que haya salido la nómina para la asignación de cupos para el periodo 2017, en consecuencia que ya está postulando el tercer periodo. O sea, estamos esperando todavía mucho, digamos, para poder obtener, digamos, este incentivo al retiro de aquellos asistentes de la educación que llevan ya bastante tiempo esperando este beneficio. Además de eso, tenemos otras asignaciones que todos los años las prorrogábamos y desde hace muchos años en la ley de reajuste, que ustedes muy bien conocen. Hay asignaciones que nosotros, como por ejemplo el desempeño difícil, y que después en el estatuto de los asistentes de la educación se pasa a llamar una asignación de alumnos prioritarios, que también, de acuerdo a la ley del estatuto, viene, digamos, a beneficiar no solamente a aquellos que están en régimen en los servicios locales, sino también a los asistentes de la educación que estamos en otras administraciones, ¿ya? Como es la municipal o la de administración delegada. Pero si bien es cierto, el estatuto fue publicado el 2 de octubre del año pasado y entró en vigencia, digamos, sobre todo este tema de los bonos a contar del 1 de enero, estamos a mayo y todavía no se ha pagado las asignaciones de desempeño difícil, como así tampoco la asignación de alumnos prioritarios. O sea, hay un retraso en el pago de estos bonos, de estas asignaciones que vienen en gran parte a poder aliviar un poco la carga económica que tiene cada uno de los asistentes de la educación con tan bajo sueldo. Entonces, de parte del Ministerio, digamos, ha habido un retraso bastante grande desde el año 2016 a la fecha. O sea, hubo cambio de gobierno y seguimos todavía con el retraso del pago de estas asignaciones. Ahora, respecto al tema del incentivo al retiro, para nosotros efectivamente fue, y yo entiendo que en esta comisión se discutió largamente respecto al tema del incentivo al retiro, el tema de los cupos. Pero por un tema de que pueda ser, digamos, aprobada esta ley, al final aceptamos, me hago cargo de ello, esta cantidad de cupos porque en ese minuto la DIPRES decía que no había más presupuesto. O era lo tomábamos, lo dejábamos en esa situación. Hoy en día a nosotros se nos hace efectivamente, como ustedes lo manifestaron algunos de los que estaban, y como también lo manifestamos nosotros, efectivamente hoy día es un problema. Pero aún así no se pagan todavía esos
pocos cupos que fueron los que se asignaron para estos 2 años que deberían ya haber estado pagados. Si con eso, Presidenta, por lo menos es mi posición y por su intermedio solicitarle poder solicitar al Ministerio de Educación que se agilice, digamos, el pago de estos beneficios para los asistentes de educación. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Buenas tardes, señores diputados. Mi nombre es Enrique Dain Hidalgo, soy presidente de FENACICON, Federación Nacional de Sindicatos de Corporaciones Municipales. Si bien es cierto, Arturo Escare, nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que él ha planteado, en el sentido que es casi lo mismo, pero yo quería plantear algo acá que a lo mejor ustedes podrían apurar este asunto. En el bono que se cambió a prioritario, nosotros fuimos a la ADEP y en la ADEP nos dicen el jefe de allá que este bono está en jurídica y que todavía hay una resolución para poderlo pagar. Nosotros pediríamos que a través de ustedes, se viera con el Ministerio en qué situación está, porque ellos dicen que está jurídica, nosotros más allá no tenemos información, entonces quisiéramos que, a través de ustedes, para cuándo va a salir este bono. Respecto al incentivo al retiro, el incentivo al retiro, si bien es cierto, por su organización, Arturo Escare dice que son alrededor de 12 fallecidos, nosotros, por información por ahí por allá, nosotros creemos que son más de 40 asistentes de educación que han fallecido sin recibir el incentivo al retiro. El incentivo al retiro, si bien es cierto, ha tenido demora, tal vez de un gobierno a otro gobierno, tal vez se han tirado la pelota, pero el problema no lo tenemos la culpa nosotros. Esto tiene que funcionar de un gobierno a otro, quien sea, tiene que solucionar el problema. Yo creo que también esto empezó en el gobierno anterior, como cambio de gobierno, nosotros estuvimos conscientes que se habló que era por dificultad, pero también ha pasado el tiempo y todavía no avanza esto. Entonces nosotros queremos que esto avance y solucionar los problemas del incentivo de retiro, que tenemos hartos personas en ese sentido. Ahora, de los cupos, no sé, en un momento se habló acá de que se podían subir los cupos, pero quedó en que se iba a ver más adelante, pero no sé en qué ustedes como diputados, si lo han tomado eso, lo han visto, para ir apurando esto. Esto terminaba el año 2022 y se corrió, parece, el 2025, se corrió hasta el 2025, pero también hay que entender que la gente también tiene que irse. Hay mucha gente de edad trabajando, hasta 80 años trabajando en el sistema. Eso hay que verlo. Presente. Buenas tardes, Presidenta, los señores diputados. Mi nombre es Pedro Acevedo, soy presidente de FENFUNEN. No voy a saturar la exposición porque mis colegas han extractado específicamente todas las aspiraciones nuestras como FENFUNEN con respecto a la demora que han sufrido una cantidad de beneficios que son sumamente importantes para nosotros. Nosotros también tenemos personas por sobre los 80 años trabajando en establecimientos educacionales en espera de este bono. Tenemos, por citarle un ejemplo, y esto para mí es importante porque es una cosa que se ha dado a nivel país. De repente han habido algunas corporaciones que no han pagado 2 meses de imposición al trabajador, lo cual le está haciendo perder toda su antigüedad anterior al no pago de imposiciones. Hoy día, por citar un solo ejemplo, hay un compañero que le va a significar 1.600.000 pesos en el efectivo del bono. Yo creo que cuando la responsabilidad no es del trabajador, porque el trabajador no es el que paga, ¿no es cierto?, estas cotizaciones,
esta situación se está dando y se está dando bastante cotidianamente. Eso es lo único que yo podría agregar a la exposición de mis compañeros, porque Arturo Escare extractó exactamente lo mismo que estamos sufriendo en todas las comunas a nivel nacional. Yo solamente pedirle la posibilidad de acelerar los pagos, la efectividad del pago de esto, porque realmente también en mi comuna, en la FENFUNEN, que represento a nivel nacional, también han fallecido una cantidad de personas esperando esto. Gracias. Perfecto. Buenas tardes, Presidenta. Muchas gracias por la posibilidad de hablar sobre el tema de lo que nos compete a los asistentes. Voy a extender la presentación. Sí, música. Sí, bueno el tema. Ya. Bueno, la verdad que efectivamente, como se ha señalado, hemos tenido bastantes problemas con el pago de todas las bonificaciones que nos llegan a los asistentes de la educación, lo cual es bastante complejo, pues sabemos que los sueldos mayoritariamente son mínimos. ¿Sí? Estamos hablando de 300.000 pesos y a pago a muchos desde 240 hacia arriba, por lo tanto, un no pago de beneficio altera claramente el patrimonio mensual de los compañeros asistentes de la educación. Por lo tanto, esto se va solo, no sé qué pasa. Ya. Por lo tanto, claro, está más rápido la tecnología, vamos a quedar fuera. Por lo tanto, la verdad que es complejo y la invitación efectivamente al Ministerio, aparte de decirles que reciba a los trabajadores, que escuche a los trabajadores, es precisamente que pongan un poco ¿cómo se llama?, que se apuren, digamos, en el tema de los pagos, ¿no? Quiero referirme particularmente al tema del incentivo de retiro. Perdón, yo no sé por qué esto se cambia solo. La verdad que estoy como... Voy a tener que hacerlo, parece que... Claro, voy a tener que ser súper rápido. Bueno, solamente mostrar que aquí tenemos un grave problema en la ley de incentivo de retiro, un problema histórico. Histórico porque... No sé si le voy a poner pausa. La verdad que no se puede... No se puede decir. Ya. Estaba en modo presentación, perdón. Bueno, pero ahí lo vamos a ir viendo ahí mejor, sin problema. Perfecto, sí, ya. Ok, gracias. Bueno, el tema está en que es la ley de incentivo de retiro bastante compleja, que partió mal, efectivamente, por la cantidad de cupos. O sea, solamente con los rezagados y con la gente del año 2016, habían 7.082 potenciales postulantes, que esto fue la indicación que entregó el Ministerio en ese tiempo. Por lo tanto, de ahí para adelante parte este problema, efectivamente el tema de los cupos. Y si le sumamos, por ejemplo, a todos los que están hasta el año 2025, es una cantidad enorme y tenemos solamente 9.000 cupos habían disponibles hasta el año 2022, y cuando se modificó la ley, sí, no sé qué hora, cuando se modificó la ley, cuando se modificó la ley con la ley de reajuste en el 2017, se extendieron estos cupos a 12.000, ¿sí? Por lo tanto, uno pensaría que, bueno, porque tenemos más posibilidades de que los compañeros se retiren, ¿no? Y en esa lógica se dieron 868 cupos para el año 2016, 2017, para el 2018 1.000 cupos, para el año 2019 al 22 1.561 cupos. Y se agregaron entonces, a través de la ley de reajuste, para el año 2023 al 2025, 1.000 cupos para cada año, ¿sí? Habían 7 periodos de postulación, con la modificación se extendieron a 10 periodos de postulación. Los criterios de selección eran mayoría de edad, años de servicio y licencias médicas, ¿sí? En caso de tener que seleccionar, esos eran los criterios. Y la ley, el reajuste, o sea, la modificación a la ley dice que la primera prioridad son los trabajadores de la administración central, de los DAEM y corporaciones. Y en segundo lugar, la mayoría de edad, que también creemos que esto efectivamente ha ayudado y aportado a que efectivamente la gente que estaba bastante complicada, que eran los rezagados, no puedan retirarse, ¿sí?
Postularon en el primer llamado, en el año 2016, 2.842 asistentes de la educación para un cupo de 878. Y esos 878 son parte de los 1.679 rezagados que solamente estaban considerados a junio del 2014. Por lo tanto, ya el cupo nos queda bastante corto. Los otros 868 beneficiados, en el segundo llamado del año 2017, también corresponden a los rezagados de 1.679. ¿Sí? Los 1.000 beneficiados, que es el tercer llamado del año 2018, el año pasado, son parte de los 2.292 rezagados de diciembre del 2015. Con esto se beneficia a los 2.842 que postularon el año 2016. ¿Cuál es el problema? Que a 18 meses de publicar la nómina, los primeros 878 beneficiados aún no se termina de pagar el beneficio. Aún no se ha pagado los 878 beneficiados del año 2017, que ya existe la nómina. Y aún no se ha pagado los 1.000 beneficiados del año 2018 porque ni siquiera ha salido la nómina. Considerando que este año 2019 se debiese pagar la segunda nómina de 878 y que en el año 2020 se terminará de pagar los 2.842 postulantes, y siguiendo esta lógica, esto sería la proyección de pago. Los postulantes correspondientes al año 2017, los que postularon en el año 2017, recién recibirán su beneficio en el año 2021. Aquellos que postularon, aquellos que son del año 2018, recién en el año 2022 tendrán el derecho al pago. O sea, estamos hablando, y así sucesivamente, por supuesto, hasta el año 2025. Entonces, estamos hablando, es decir, que hay 4 años de retraso en el pago del incentivo al retiro, ¿sí? A no ser que el Ejecutivo se ponga al día este año 2019 con todo el retraso, ¿sí? De los primeros 878 asistentes de educación de la primera nómina del 2016, que aún no se terminan de pagar todos, 330 estaban en la edad de 70 y 75 años de edad, y 130 entre 76 y 93 años de edad, ¿sí? Que algunos todavía están vigentes. Cerca de 20 asistentes de la educación efectivamente fallecieron esperando el beneficio. Esto las estadísticas que se han logrado recoger, claramente pueden ser más, pero finalmente la cantidad aquí es lo que no importa. Aquí lo que importa es el tema que, lamentablemente, un beneficio que está por ley, determinado por fecha, no se ha entregado a los asistentes de educación y efectivamente estos asistentes de educación no pudieron hacer uso de lo que les corresponde en su justo derecho por tantos años trabajados. Aquí hay una línea de tiempo donde está claramente establecido cómo es el proceso, ¿no? Y nos damos cuenta que hay dos cosas bastante importantes. Que no hay plazo, por ejemplo, para que el Ministerio de Educación dicte resoluciones. No hay plazo. Y el otro plazo que no tiene, sin plazo, perdón, es el momento en que el Ministerio tiene para entregar los recursos a los sostenedores. Se estableció un plazo a los sostenedores, efectivamente, de 3 meses para que pudieran entregar los recursos a los beneficiados, pero no existe plazo del Ministerio a los sostenedores. Y eso creemos que, entre otras cosas, significa la demora que tenemos hasta ahora. Bueno, hemos hecho bastantes acciones, las últimas, una marcha en la Alameda, ¿no? Para el Congreso, con algunos viejitos que estaban por jubilar, las acciones junto a parlamentarios, pidiendo a la Contraloría que se pronunciara con respecto a esto, con los senadores también. Como Consejo Nacional de Asistentes de la Educación enviamos cartas a la señora ministra de Educación, muchas cartas, ninguna sin respuesta, declaraciones públicas, evidentemente, proyectos de resolución de acá de la Cámara de Diputados para poder apurar el proceso de pago y, lamentablemente, hasta la fecha es poco lo que se ha avanzado. Nosotros decimos claramente que el Ministerio miente en este sentido, ¿sí? Aseguró que el pago se realizaría en julio del 2018. Después dice que faltaban documentos en las carpetas. Después aseguró que más tarde que el pago sería en diciembre del 2018. Y hoy señala que el pago de la primera nómina, lo que falta, será en julio del 2019, de este año, ¿sí? Entonces, uno dice, ¿es para creer esto efectivamente? ¿Es para que nosotros estemos pasivamente esperando mientras nuestros compañeros se mueren? Claramente que no. Y lamentablemente, señoras y señores diputados, cuando se le plantea a la ministra esta situación trágica de los compañeros que fallecen, la ministra no tiene ninguna voz, ninguna expresión al respecto, lamentablemente. La resolución del 27 de noviembre que asigna beneficios se realizó con documentación de los postulados. Pese a la resolución publicada, la lógica revisionista del gobierno ocasionó el retraso, pues Mineduc hizo revisión de las carpetas señalando que faltaban documentos,
Entonces la pregunta es, si hay una resolución lista para el pago, ¿por qué detienen y revisan las carpetas y piden más documentos, que eso provoca todo el retraso finalmente? Porque hay que solicitar a los municipios, a los consejos, que aprueben nuevamente los montos que se devalúan con este retraso, ¿sí? Y claramente porque la primera reunión que tuvimos con el ministerio, con este ministerio, nos señalan que el ministerio anterior había desmantelado el Ministerio de Educación y que se habían llevado los programas las leyes, digamos, para el pago a la UNAM, y nos entregaron un oficio, claramente, de Francisco Geria, dirigida a la ex subsecretaria de Educación, pero en esos 3 proyectos no está el incentivo de retiro, y eso lo manifestamos. Por lo tanto, también, lamentablemente, aquí hubieron, a lo mejor, reacciones aceleradas del equipo nuevo del ministerio, pero que en el fondo para nosotros es una mentira y es una falta de respeto, ¿sí? Es una ley que lamentablemente hoy está segregando, ¿sí? Porque en todos los incentivos al retiro de los otros sectores, del sector público me voy a referir, la remuneración para calcular el beneficio es desde el mes anterior al término de la relación laboral, y no al mes anterior al del mes de presentada la carta de renuncia. Pérdida de patrimonio significa eso. Entonces le preguntamos al ministerio por qué solamente los asistentes de la educación tienen ese problema, y ellos solamente responden que el problema es la proveniencia del recurso. Entonces nosotros decimos, ¿y por qué los trabajadores tienen que pagar con la dependencia de los recursos? ¿Por qué solo nosotros? ¿Por qué nosotros, que hemos sido maltratados en este sistema? La prioridad de selección ya no es mayoría de edad, ni la enfermedad tampoco. Y aquí no es entrar en una disputa con los compañeros de la Administración Central, pero cuando sabemos que los primeros 1.000 o 1.600 trabajadores asistentes de la educación que están con mayoría de edad y enfermos, deben seguir siendo la primera prioridad, porque aquí ya no van a poder retirarse a contar desde el 2018, porque la prioridad no es la edad, ¿sí? La ley miscelánea permite que aquellos asistentes de educación que se encuentren con enfermedad grave puedan esperar en sus casas sin perder el beneficio. Esto lo hicimos hace poco, se fue publicado el 25 de abril, pero sin remuneración. Y hablamos desde el primer instante con este ministerio, estamos terminando, ¿sí?, para que pudiera resolver ese tema, pero sin embargo no hubo voluntad. Entonces ahora es solamente voluntario, o sea que el que está súper enfermo podría esperar en su casa sin pago de remuneraciones. Entonces es lamentable, porque hay gente que efectivamente no puede trabajar. Y bueno, aquí hay un cuadro que claramente explica que si hay una pérdida de patrimonio bastante considerable si sigue el retraso en el pago del beneficio, ¿sí? La situación de los servicios locales, perdón, es importante señalarlo. Beneficio aún no ha sido cancelado. El DEP debe abrir cuenta bancaria especial para proceder al pago, cosa que aún no abre. Informan que no se han hecho las postulaciones pese a existir respaldo, y se retrasará aún más el pago a aquellos beneficiados que presentan deuda previsional. Nadie se hace cargo. La pregunta es, ¿quién se hace cargo de las deudas previsionales? El servicio local dice que tiene que hacer los municipios. El municipio dice que no tiene ninguna relación contractual, ¿sí? Modificación a la ley. La propuesta nuestra, estimadas diputadas y diputados, creemos que es urgente modificar la ley. Primero, reponer el cálculo del pago de los 11 meses al mes anterior, reponer el pago del bono adicional en UF a lo que estaba originalmente en la ley y a lo que tienen todos los otros sectores, reponer a los de avanzada edad y con enfermedad como prioridad para los cupos, incluir como beneficiarios a los asistentes de educación BTF y a los de los servicios locales de educación que no están explícitamente establecidos en la ley, fijar plazo para que Mineduc dicte resoluciones y definir tiempo de transferencia de los recursos del Mineduc a los sostenedores. El tiempo de retraso originado por el Mineduc se debe considerar para el cómputo de los años, y el tiempo de aquellos asistentes de educación que se encuentran con estado de salud grave y que desean esperar el beneficio de su casa sea remunerado. Y por último, que aquellos asistentes de educación que postularon al proceso de asignación del beneficio no sean desvinculados, que es lo que está pasando harto. Compañeros que están postulados están siendo desvinculados a un año de completar la posibilidad de retirarse. Por lo tanto, hacemos llamado, Presidenta, le agradecemos como Consejo Nacional de Asistentes de la Educación que podamos avanzar hacia una modificación de la ley que consideramos es urgente. Muchas gracias. Gracias. Los diputados van a poder hacer comentarios. Hay algunos temas que, como bien ustedes dicen, son que tenemos que presentarle al gobierno y presionarlos a ellos, y hay otros que son de directo resorte nuestro, sobre todo los referidos a cambios legislativos que estén dentro de nuestras atribuciones, por supuesto. Entonces vamos a darle la palabra a los diputados.
a quienes les vamos a tomar el tiempo porque para que no se pasen. Ya. Diputada Girardi y diputado González pidieron la palabra. Sí. Bueno, gracias, presidenta. Bueno, quiero agradecer a los dirigentes de los asistentes a la educación. No son los únicos. Tuvimos hace un tiempo atrás con respecto al mismo tema en relación a los profesores y el atraso que se había generado también en el pago del bono de retiro. Mi pregunta, presidenta, porque esto ya no es nuevo, es reiterado, es que ¿qué decisión vamos a tomar por un incumplimiento sistemático de la ley? Porque la ley establece plazos y el ministerio no está cumpliendo con ninguno de los plazos. Entonces, cuando un ministerio, un ministro no cumple con la ley, yo creo que las acciones que tenemos que tomar ya tienen que ver con no solo preguntar, porque esto lo hemos preguntado en reiteradas ocasiones, ¿no? Entonces, yo quisiera que tomáramos un acuerdo respecto de qué vamos a hacer con los incumplimientos de la ley por parte del ministerio. Solamente quiero señalar y agregar a esto que en el caso de los profesores también hay todavía profesores que están desde el 2010 esperando que le paguen el bono de retiro. Hay 21 profesores en Cerro Navia, ¿no? Que todavía están esperando que le paguen el bono de retiro y le han prometido efectivamente en el gobierno anterior ya y en este que se iba a pagar el bono de retiro y todavía los viejitos están esperando, ¿no? Yo tuve una reunión hace unos meses atrás con el alcalde de Cerro Navia y el subsecretario. Y el subsecretario se comprometió porque ya estaban supuestamente los dineros, a traspasar esos fondos y me encontré ayer con uno de los 21 profesores, todavía no les pagan, ¿no? Y por otra parte también tiene que ver con la deuda que existe al minuto de los traspasos, ¿no? Se supone que también aquí hay otro incumplimiento de la ley, porque en el minuto del traspaso de los servicios de los municipios a los servicios locales tenían que pagarse todas las deudas y está establecido en la ley quiénes son los que se van a considerar los trabajadores a los cuales se les adeuda, ¿no? Esta deuda todavía no se paga, ¿no? También estamos viendo que si bien ustedes están diciendo que no se paga en la Araucanía, el bono de renta mínima en algunos casos sí se ha pagado. Entonces, ¿cuál es la coordinación que tiene la DEP respecto de estas situaciones a lo largo del país en los servicios locales? Entonces, a mí me parece que el problema radica en el ministerio, claramente, y particularmente en la DEP, ¿no? Aquí hay un incumplimiento de la DEP, hay un incumplimiento del ministerio respecto de plazos que están establecidos en la ley y que no se están respetando, ¿no? Entonces, mi pregunta y mi oficio sería en ese sentido, ¿no? Ya que lo que corresponde, o sea, uno, solicitar que se cumplan los plazos, ¿no? Y dos, ya verificar cuáles son las otras acciones que tenemos que tomar en el caso de que ya haya incumplimiento reiterado de la ley por parte del Ministerio en forma sistemática. Gracias, presidenta. Bueno, esta situación ya es reiterativa, es absolutamente insostenible, inaceptable, impresentable. Y yo creo que debiéramos intentar, ya que vamos a tratar el tema de la educación pública justamente ahora. Tenemos una cuenta de la ministra de Educación sobre el tema de educación pública, o de estrategia, pero aprovechar que la ministra viene y en forma muy breve, sin perturbar ni distorsionar, digamos, el sentido de la asistencia de la ministra, es que nosotros le traspasemos de inmediato las 3 exposiciones que ustedes han hecho aquí a la ministra de Educación y que le pidamos que para una semana o al menos, ojalá una semana, o a lo máximo, digamos, 15 días, la ministra traiga una respuesta en relación con esos puntos. Y la segunda propuesta es que invitemos al Contralor General de la República, porque aquí hay directamente incumplimiento de la ley. Le traspasemos también la documentación enviada por los dirigentes acá, para que el Contralor de la República tome conocimiento y por lo tanto, digamos, adopte todas las medidas que sean necesarias para, digamos, obligar, porque su fin es justamente y su misión es hacer que se cumpla la ley, a que el Ministerio de Educación y le imponga los plazos necesarios para que el Ministerio cumpla las obligaciones que tiene en relación al cumplimiento de la ley. Después de ver esas medidas,
creo que corresponde lo que plantea la diputada Girardi, es que a lo mejor tomemos otras medidas mayores, digamos, en relación con el incumplimiento de la ley por parte del Ministerio. Porque la verdad es que esto responde a un incumplimiento que hubo en el gobierno anterior y un incumplimiento que hay en este, ¿no? Y a ninguno de los dos tiene excusas, ninguno de los dos tiene excusas. Y la verdad es que la ineficiencia ya del sistema público parece proverbial, pero tiene que haber responsabilidades. Entonces, el Contralor tiene que determinar también las responsabilidades administrativas que tienen funcionarios en relación con el incumplimiento de la ley. Y tienen que determinarse esas responsabilidades, porque no puede quedar, digamos, esto en el aire, impune, sin ninguna consecuencia, ¿no? Porque son sufrimientos de personas los que estamos viendo aquí. Aquí han sufrido. Hay personas que se han muerto, que no han gozado sus beneficios, hay personas que están sufriendo el no poder contar con esos recursos, hay una falta de respeto y una falta de consideración a la dignidad de estas personas y a sus derechos, desde antes, y lo he dicho, desde el gobierno anterior y de este gobierno, si yo no estoy tratando de excusar a nadie. Se lo repito de nuevo, diputado Boyadilla. Se lo dijimos al gobierno anterior también. Hicimos reclamos junto con los asistentes de la educación. No me importa, es decir, si no ocurrió en el gobierno anterior, se lo dijimos y se lo planteamos, no es excusa a lo que está ocurriendo ahora. Ahora el gobierno y el Estado chileno tienen que responder frente a los asistentes de la educación. Entonces, yo propongo esas dos medidas. Primero, que le traspasemos los documentos a la ministra y que le pidamos un plazo para que ella responda en relación con esos documentos, y en segundo lugar que invitemos al Contralor de la República con el mismo procedimiento para que con posterioridad, si esto no, y se pida que se tomen las medidas administrativas, que se abran los sumarios y que se establezcan las responsabilidades. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿No? Ya una vez tuvimos aquí al responsable y reconocieron los tremendos errores que se habían cometido, digamos, en una diferencia, digamos, de información. Entonces, esto no se puede seguir repitiendo porque son personas las que están sufriendo. Y ese es el concepto, a mi juicio, más importante que habría que subrayar. Gracias, diputado González, diputado Pardi y diputado Belolio. Muy brevemente, presidenta. Yo coincido con el diputado González que aquí hay una ineficacia terrible del aparato público, pero yo agregaría las responsabilidades también de orden legislativo. Yo acompañé a dirigentes del Colegio de Profesores a hablar con el actual encargado del proceso. Nos explicaron, yo no voy a entrar ahora porque no quiero entrar tampoco en la dinámica de cuál es culpa del gobierno anterior ni de este gobierno, pero nos explicaron ahí dónde estaba y se había producido el taco y cómo se estaba solucionando. Pero además la ley quedó hecha de tal manera que partidas niñas tienen que ser verificadas por la DIPRES y además por la Contraloría. Entonces, nosotros mismos contribuimos a una burocratización que redunda en que yo no tengo la absoluta certeza que el Ministerio va a responder y no tiene ninguna responsabilidad porque está haciendo lo que puede dentro de los márgenes que le deja una solución que aparentemente no era la mejor. Entonces, yo creo que también tenemos que revisar leyes que no tienen plazo o que tienen plazos que no se pueden cumplir y que sus cronogramas, digamos, de ejecución finalmente terminan, como ya se señaló, perjudicando a las personas, pero también hay una responsabilidad del legislador, y lo digo responsablemente no porque yo no haya sido legislador en ese tiempo, pues, sino que porque también nos va a tocar legislar temas similares y me parece que es un tema que debiéramos atender. Y yo le pediría que oficiemos para que nos expliquen el estado de avance de los dos procesos, de los bonos de reconocimiento de los profesores y de los bonos de reconocimiento e incentivo al retiro de los asistentes de la educación, y probablemente en ese oficio venga una explicación pormenorizada de dónde se han producido y por qué los atrasos. Gracias, diputado, y además le quedaron 10 segundos. Muchas gracias, diputado Belolio. No, yo solo muy breve, obviamente sumarme a las palabras del diputado. Obviamente nosotros aprobamos esta ley con el fin de que se paguen. Esa es la lógica. De hecho, yo quiero recordarle a los diputados hoy día de oposición que fuimos los diputados en ese caso de oposición quienes queríamos cambiar el número de beneficiados. No, porque se rechazó porque no quisieron hacerlo. Y se rechazó cuando nosotros quisimos que fuera distinto la forma en la cual se entregaban los recursos, que fuera primero mucho más y después fuera bajando, porque era obvio que había un grupo muy importante de asistentes de educación que estaban enfermos y que estaban a la espera, y el gobierno nos dijo que no. Y nos dijo que no en otras leyes también, porque querían patear los gastos, porque, claro, venían para después. Dicho eso, también patearon las decisiones de cómo se iban a hacer las nóminas. Y eso es súper grave.
porque obviamente cuando después la DEP, que estaba recién formando, se le toca tomar todos los casos que venían atrasados desde antes, en vez de solo ver los 800 casos que podían ser, no eran 800, po. Eran 1.800 más otros tantos más, etcétera. Entonces, hubo una cuestión burocrática muy grande y tiene toda la razón el diputado cuando dice que en la ley también quedó un aspecto que hace que esto sea doblemente burocrático. No es que el Ministerio ni la DEP no quieran hacerlo, es que se les rechazan desde la Contraloría o se demoran desde DIPRES. Por tanto, los plazos están cumplidos. Lo que pasa es que no llega la plata a quienes tienen que llegarle. Ese es el problema. Y eso es lo que uno quiere que sea lo más rápido posible. Y si eso significa hacer un cambio en la legislación para que esto se pague más rápido, cuente conmigo de todas maneras. Y la segunda cosa que también se planteó acá, que yo creo que es importante, y en eso también podemos oficiar, es que cuando se calcula el bono, como bien dice usted, una vez cuando se hace como la carta misma y otra es cuando se entrega, ¿cierto? Si yo no me equivoco, lo que nosotros vimos es que era esto reajustable para que no hubiese pérdida de poder de adquisitivo, digamos, por la inflación o lo que fuera, pero también eran el entendido que esto iba a ser dentro del mismo año. Lo que pasa es que cuando ya pasan 2 años y otro, obviamente ya hay una cuestión mucho mayor. Se subentendía que en régimen esto iba a ser un periodo mucho más corto y no el que está haciendo hoy día. Entonces, ahí también hay que hacer una salvedad, digamos, que no, obviamente no es responsabilidad de quien recibe el recurso. En este caso, es responsabilidad del aparato público, que hace que los gastos tengan que asumirlo, digamos, los beneficiarios, y eso es completamente injusto. Presidenta, ¿me puede dar un segundo solamente de los que le... Por supuesto. Me contesta por WhatsApp el que era el encargado de esta unidad en el Ministerio de Educación, que todo lo que no está pagado está para toma de razón en la Contraloría General de la República. Ya. Entonces hay varias propuestas que han hecho los diputados y diputadas, y la idea es que ahora podamos tomar acuerdo de eso, de manera de que yo comparto con el diputado Pardo que acá efectivamente podemos ver las responsabilidades, pero que lo más importante es que esto se empiece a agilizar, así que creo que ahí hay que poner nuestro esfuerzo. Y ahora respecto de lo que han planteado la Confemuch, FENACICOM, FENFUNEM y CONAECH, hay que tomar definiciones. Vamos a oficiar a la Contraloría General de la República, atendiendo al antecedente que entregó el diputado Pardo. El Contralor General de la República viene a esta comisión el día 28 a ver otro tema, pero nosotros ese día le vamos a poder insistir en que esto es bien importante para saber qué es lo que está pasando. Ya. Lo vamos a oficiar hoy, desde hoy. ¿Una precisión sobre eso? Sí, con su micrófono. Perdón, que se le pida especialmente dentro del oficio que se le mande al Contralor, que establezca, digamos, especialmente la secuencia que debiera tener administrativamente este procedimiento. Perfecto. Y cuáles son las causas de las demoras, de tal manera de que podamos, detectar cuáles fueron las causas. Perfecto. Y segundo, que podamos corregir la ley, porque yo creo que vamos a tener que legislar, pero el oficio a la ministra está en el sentido de que el gobierno tenga la disposición a legislar, porque esta no va a ser facultad nuestra, tiene relación con recursos y con la estructura del Estado, y por lo tanto cualquier legislación que se abra en esto no va a depender de nosotros. Nosotros podemos legislar y tomar todos los 5, 6, 7 puntos que plantearon los dirigentes, pero ese proyecto inmediatamente sería declarado inadmisible. Por eso vamos a requerir la voluntad del gobierno cuando se requiera legislación. En los aspectos administrativos, que se determine cuáles son las medidas que hay que tomar, y en los aspectos legislativos, qué tipo de legislación y la voluntad del gobierno al respecto. Perfecto. Creo que el diputado González hace una muy buena síntesis de lo que hay que enviar tanto a la Contraloría General de la República como al Ministerio, y como en esta comisión ambos se van a hacer presentes, por supuesto que vamos a pedir además que sea un tema considerado relevante, sobre todo por lo que ustedes nos han expuesto el día de hoy acá. Voy a revisar si tenemos algo más anotado. Creo que no. Usted quiere, con su micrófono. Mire, quisiera plantear algo acá. A ver, los profesores, cuando en el incentivo al retiro, si el profesor trabaja 6 meses, se le paga el año completo. A los asistentes se tiene que trabajar el año completo. Hay asistentes que de repente tienen en enero, no trabajaron en enero y febrero, trabajan en marzo, no se les paga completo para calcular el incentivo al retiro. Entonces, ese también habría que ponerlo como una modificación a la ley. ¿Por qué los profesores tienen que tener los 6 meses nomás y los asistentes tienen que tener el año completo?
Perfecto. Bueno, la conversación acá ha tomado dos ribetes, una que tiene que ver con la urgencia de resolver esto, de saber dónde están las trabas administrativas, de que eso pueda tener resolución con la ley actual, pero además hay otra conversación que tiene que ver con las modificaciones que necesita la ley, donde ustedes han expuesto algunas de ellas y donde, tal como dice el diputado González, hay varios puntos que no dependen de nosotros, pero podríamos, por lo tanto, oficiar al Ministerio en ese sentido de cuáles son las modificaciones necesarias. Ya, diputada Girardi. Yo quisiera aprovechar la instancia de los asistentes también para volver a consultar respecto de cuándo se le va a pagar el bono de retiro a los 21 profesores que se les adeuda este bono desde el 2010. ¿Ya? Pasaron 9 años. ¿Ya? Y por lo tanto lo mínimo que uno esperaría es que a los viejitos se les pague lo que se merece. Y lo otro que me planteó el profesor, que la preocupación es que si les llega a llegar la plata del bono de retiro, si no le han pagado las cotizaciones, no les van a pasar la plata del bono de retiro. Entonces, es como el círculo vicioso, ¿no? Como dice Ionesco, tome un círculo, acarícielo y se convertirá en un círculo vicioso. Ahí estamos. Así que yo pediría también que se consulten esas dos situaciones al Ministerio. De acuerdo, diputada Girardi, y bueno, mencionar que la próxima semana es distrital y luego nosotros vamos a tener 5 semanas legislativas juntas, así que yo creo que ahí vamos a poder, o 4 semanas legislativas, donde podemos ir viendo si esto avanza o no, ¿ya? Porque, bueno, eso es lo, para poder darle urgencia efectivamente a la vuelta de la distrital, podemos revisar si hay avance o no hay avance. Eso, muchas gracias por haber venido.